Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio a nuestro quinto webinar del ciclo de presentaciones profesionales que está desarrollando el capítulo IEEE PES Colombia. El día de hoy la presentación va a estar a cargo de la ingeniera María Clara Betancourt y de Sara Pineda, la ingeniera forestal. En ese orden de ideas damos inicio a la presentación. María Clara, ¿ya estás lista? Vamos a cuadrar algo aquí del audio. ¿Me escuchas ahí, María Clara? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Listo, entonces damos inicio. Puede seguir, María Clara. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y bienvenidos a este webinar. Comencemos entonces. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes esta sesión del capítulo de potencia de energía de IEEE. Comienzo entonces presentándome. Mi nombre es María Clara Betancourt Castrillón. Soy ingeniera ambiental, especialista en mercados de energía y magíster en sistemas energéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como analista ambiental en ingeniería especializada IEB y me acompaña en la autoría de este trabajo la ingeniera Sara Pineda Zapata, ingeniera forestal también de la Universidad Nacional, quien también nos acompaña conectada en el webinar. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, te escucho. Es un placer también para mí compartir con todos ustedes y pues yo voy a estar acá también como pendiente de todas sus preguntas. Mi nombre es Sara Pineda Zapata, soy ingeniera forestal de la Universidad Nacional y actualmente trabajo como profesional de proyectos en la empresa EIC Global. Perfecto. Adicionalmente, debo extender un agradecimiento especial al ingeniero Juan Pablo García, ingeniero forestal, que nos acompañó en el procesamiento cartográfico y limpieza de datos, y por supuesto a los ingenieros Luis Felipe Gaitán y Juan David Gómez por abrirnos este espacio. El tema que nos convoca en esta oportunidad entonces es el de la intervención de las áreas protegidas colombianas en los ecosistemas estratégicos y por medio de las servidumbres de líneas de transmisión de media y alta tensión. Este es el primero de una serie de estudios realizados en el marco de la Universidad Corporativa de IEB, UDI, que esperamos sea de gran provecho para todos y que esperamos tengamos la oportunidad de seguir compartiendo más adelante. Veamos entonces cómo vamos a abarcar esta hora de sesión. Comenzaremos por dar contexto normativo y técnico desde la perspectiva ambiental y eléctrica aplicable a la temática de este estudio y luego explicaremos brevemente cómo fue el proceso metodológico para la obtención de los datos, pasaremos al análisis de resultados y finalizaremos con algunas conclusiones. A medida que vamos avanzando, si tienen preguntas, por favor recuerden que pueden hacer uso de la opción levantar la mano para que vayamos resolviendo dudas en el camino o si prefieren al final de la sesión un momento para dudas e inquietudes. Dicho esto, entonces entremos en materia. Este estudio surge a partir de varios cuestionamientos que veremos a continuación, entre ellos
la carencia de información de dominio público sobre los porcentajes o valores reales de la afectación en áreas en las que incurren las líneas de transmisión debido a sus servidumbres, en áreas de interés ambiental para el país, como lo son las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos colombianos. Otra de las razones que motiva este estudio es el desconocimiento sobre los avances que se tienen en materia de compensación por afectaciones en proyectos licenciados, ya que la gran mayoría de esta información, como mencionamos anteriormente, no es de dominio público. Y otra de las razones es la falta de los mecanismos de medición de la conservación ambiental que permitan medir esa presión que ejerce la infraestructura eléctrica de tipo lineal sobre los ecosistemas y la resiliencia específica de cada uno de ellos. Esto sin duda es un tema de constante preocupación para los proyectos de líneas de media y alta tensión que están sujetos al licenciamiento ambiental y por ello nos planteamos un objetivo claro en el sentido de analizar las áreas de afectación de las diferentes líneas de media y alta tensión en el país, las ya construidas con sus servidumbres y su presencia dentro de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Esto entonces es como tomarle una foto al estado actual de esas áreas protegidas y ecosistemas en el país y compararlo con las líneas actuales, las ya construidas. Para ello nos planteamos entonces unos objetivos específicos como el de conocer la representatividad de las determinadas áreas protegidas dentro de la totalidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas declaradas en el país y compararlo con el porcentaje de intervención de las líneas de transmisión ya construidas. Esto a su vez nos permite conocer cuáles de estas áreas protegidas están siendo las más vulnerables a raíz de esta intervención y lo mismo para los ecosistemas estratégicos y cómo esto afecta desde la normatividad de acuerdo a los posibles tipos de restricción o exclusión que plantee la normativa para cada una de estas áreas, como por ejemplo las categorías de exclusión que comparten los parques nacionales naturales y los parques nacionales regionales. Bueno. Con respecto a los datos, me gustaría hacer algunas salvedades y es que este estudio solo utilizó información secundaria disponible sobre líneas de transmisión de media y alta tensión con registros cartográficos. Acá va una conclusión temprana y es que debido a la falta de cartografía sobre el tendido de baja tensión no fue posible incluir la información de líneas de distribución en este estudio. Como vamos a explicar más adelante, en la metodología se realizó un procesamiento cartográfico con ayuda entonces de ArcGIS, que para quienes no estén familiarizados, este es un software de sistemas de información geográfica con el que pudimos obtener los datos que más adelante les vamos a presentar. Como definición importante es entender el tema de el alcance del estudio, empezando por definir la zona de influencia de líneas de media y alta tensión como toda el área neta de cada servidumbre, según lo estima el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Esto se tomó de esta manera debido a que por la información disponible se tienen los trazados de las líneas construidas, pero se desconocen las coordenadas de las torres, y esto pues nos permitiría en su momento estimar las dimensiones exactas de la afectación por cada sitio de torre, entre otras cosas, pero por este motivo entonces nos toca tomar en este estudio todo el tema de el área neta de la servidumbre y cada una pues de acuerdo al nivel de tensión de cada línea. Es importante aclarar que este estudio no pretende detallar impactos ambientales específicos, sino conocer el área de la servidumbre que se encuentra actualmente dentro de las áreas protegidas y en los ecosistemas estratégicos del país para tener una idea de la presión que ejerce esta infraestructura de tipo lineal sobre las áreas actuales, las que están ya declaradas. Empecemos entonces, recordando que Colombia suscribió el Convenio de Diversidad Biológica mediante la Ley 65 de 1994 y que además se formula con la Política Nacional de Biodiversidad, con la cual se adquiere el compromiso de formar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, lo que vemos acá es las áreas protegidas que tuvimos en cuenta para el análisis, que están ampliamente detalladas en el Decreto 2372 de 2010. Este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o SINAP, es el conjunto de áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria en el ámbito de la gestión nacional, regional o local. Las que analizamos entonces fueron 12 áreas protegidas. Aquí las pueden ver cada una de ellas con sus diferentes abreviaturas y al frente de cada una de ellas podemos observar el número de áreas por categoría. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el Parque Nacional Natural encontramos 43 parques nacionales naturales en el país con un total de área
sumada de los 43 polígonos que estaban disponibles para el análisis y así a su vez para las demás. Entonces teníamos 57 polígonos de parques naturales regionales, 59 reservas forestales protectoras nacionales, etcétera. Asimismo, bueno, aquí les voy a mostrar entonces, a grosso modo, cuáles fueron, estas que están dibujadas acá, como vamos a ver más adelante, no se preocupen, son las líneas de transmisión de diferentes, están por colores, son los diferentes niveles de tensión, y las que están apareciendo en pantalla, distribuidas a lo largo del mapa nacional, son esas áreas protegidas que estamos mencionando, las 12. Como ustedes ven, hay zonas donde estas áreas protegidas están dentro o comparten pues área de terreno con las servidumbres de las diferentes líneas de transmisión, tanto de media como de alta. Entonces sería interesante para este estudio mirar cómo fue esa afectación y hasta dónde llega como esa presión de la infraestructura construida. Aquí estamos simplemente haciendo un zoom. Está un poco lento, bueno, voy a pasar un poco más rápido. Eso. Entonces ahí les mostraba, aquí les presento entonces el caso de los ecosistemas estratégicos, que tenemos en total 6 tipos de áreas de ecosistemas estratégicos, que vienen siendo la mitad con respecto a las áreas protegidas, y me permito dar la segunda conclusión temprana, y es que el total de las 18 figuras ambientales de tipo biótico que estábamos evaluando en este estudio, 2/3 corresponden a figuras de protección desde el amparo normativo ambientalmente hablando. Es decir, más de la mitad de las áreas que vemos aquí, que son las áreas protegidas, como su nombre lo indica, están mucho más reguladas y amparadas desde la normativa que los ecosistemas estratégicos. Sin embargo, recordemos que los ecosistemas estratégicos son áreas que no pertenecen al CINAP, pero que también son vigilados por el Ministerio de Medio Ambiente. La diferencia entonces con las áreas del CINAP radica en que los ecosistemas estratégicos no hacen parte del RUNAP, que es el Registro Único de Áreas Protegidas. Sin embargo, este tipo de ecosistemas se consideran sensibles y por lo tanto su conservación siempre debe ser priorizada y compensada, en especial cuando se pretendan realizar proyectos de infraestructura. La figura jurídica que prima en este tipo de áreas de los ecosistemas estratégicos no es el de protección como en las áreas protegidas, sino más bien figuras como la conservación y principalmente la compensación cuando ya ha habido afectación. ¿Sí? Entonces, en el decreto 2372 de 2010 que les mencioné, tenemos la definición de los ecosistemas estratégicos, específicamente en el artículo 29. De manera similar entonces, con el mismo trazado de las líneas que se usaron en este estudio, aquí les estoy presentando cuáles son los 6 ecosistemas estratégicos principales que se mostraban en esa tabla. Al igual que en la tabla anterior, entonces cada uno tenía un número de polígonos determinados en el país y una sumatoria de esas áreas. Esa sumatoria de esas áreas, como vamos a ver más adelante, nos servirá entonces para estimar esa representatividad del área protegida dentro de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Veamos entonces, para adentrarnos en este contexto técnico, recordemos que una zona de servidumbre o una zona de seguridad eléctrica de una línea de transmisión es una franja de terreno que se deja a lo largo de una línea para garantizar que no se presenten accidentes con personas, fauna, haciéndose necesaria pues como su delimitación antes de pues en etapas de diseño y construcción, ¿cierto? Y incluso en operación se mantiene despejada un área de servidumbre. Esta servidumbre es legal de constitución de energía eléctrica, es de propiedad pública y está consagrado pues obviamente en el decreto 1128 del 51 y ha tenido una evolución jurídica interesante. Esto es importante conocerlo porque la trocha de despeje de vegetación está ubicada generalmente dentro de la franja de servidumbre y su ancho depende del tipo de vegetación, el alto, el ancho de copa, la topografía del terreno y las distancias de seguridad entre la copa de los árboles y el conductor más bajo, ¿cierto? Entonces, todas estas variables son importantes a la hora
de considerar las implicaciones de despejar un área de servidumbre. Bueno, como vemos aquí tenemos la tabla del RETIE. Se tienen estimadas unas distancias para cada nivel de tensión de las líneas, para lo cual el presente ejercicio estimó de acuerdo a los niveles de tensión de las líneas construidas su ancho mínimo para el análisis. Se trabajaron en total con 84 trazados de líneas distribuidos por todo el país con los niveles de tensión que vemos a continuación. Entonces tenemos niveles de tensión desde 110 kilovoltios hasta 500 kilovoltios, con una línea hasta 18 líneas y con esta área. Las servidumbres, entonces, este ancho de franja, que como veremos con información secundaria y con ayuda de sistemas de información geográfica, lo determinamos de la siguiente manera. Este es el trazado de las líneas que tenemos información. Vamos a hacer el ejemplo de cómo se delimitó entonces o cómo se ve a escala más detallada una servidumbre para una línea de 500 kilovoltios. Entonces, si el RETIE nos decía que para una línea de 500, suponiendo una de doble circuito, la franja es 65 metros, entonces nuestro eje a cada lado de la línea mide 32,5 y así estimamos unos buffers en ArcGIS para determinar pues como todas las áreas de servidumbre de las líneas que teníamos disponibles. La información que usamos en este caso, tanto la ambiental como la eléctrica, acudimos a fuentes oficiales, el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental Colombiano. Acudimos también a los proyectos de energía ya licenciados, información de la ANLA, que tiene esta información sobre los tendidos de las líneas de media y alta, y toda la información sobre las áreas protegidas del RUNAP, tanto la de áreas protegidas como la de ecosistemas estratégicos. Aquí vemos entonces simplemente como un esquema de hasta dónde el país está cubierto, tanto por áreas protegidas en este caso, como protegido por ecosistemas estratégicos, o bueno, cubierto, no protegido, cubierto por ecosistemas estratégicos de gran importancia ecológica y ecosistémica, y el área total de Colombia cubierto por estas áreas en análisis, que van a ser pues como los clips o lo que vamos a ver a continuación en la metodología para el análisis. Entonces, estas áreas, para los que están o no familiarizados con el procesamiento cartográfico, es un método de superposición de capas. Esto pues es un esquemita que traje como ejemplo, en el que yo puedo superponer capa sobre capa y así me permite como observar cuántas áreas tengo en un espacio determinado y hacer diferentes análisis. En este caso, juntamos todas las áreas protegidas, juntamos todos los ecosistemas estratégicos, montamos el tendido de las líneas, tanto las de media como las de alta, y realizamos los buffers con los respectivos áreas de servidumbre para tener como resultado unos clips que me dieran exactamente las áreas de afectación de cada línea de transmisión, el equivalente a su área de servidumbre. Vamos entonces aquí a ver cuando se realiza este clip, es decir, una intersección entre estas servidumbres y las diferentes áreas que estamos analizando, obtenemos unas pequeñas áreas que van a ser objeto de este análisis. Entonces, para las áreas protegidas, si le hacemos esa intersección de áreas, nos quedan estas pequeñas manchas que estoy señalando para el caso de las áreas protegidas, que como ven es mucho menor a las manchitas o los clipsitos que nos quedan si hacemos este mismo proceso con los ecosistemas estratégicos. Veamos esto en números. Las áreas protegidas entonces que nos arrojaron están clasificadas por cada nivel de tensión analizado. Podemos ver entonces que para líneas, pues para el caso de áreas protegidas como parques nacionales naturales y parques nacionales regionales, no tenemos un tema especial para conversar, y es el tema de la exclusión del ingreso de infraestructura por ser áreas con la más alta categoría de protección. Sin embargo,
encontramos algunas áreas de unas líneas de 230, 220 y 115, que es necesario aclarar y hacer la salvedad que fueron primero construidas estas líneas y después fueron declaradas unas áreas de parques nacionales, perdón, de parques naturales regionales. Por lo tanto, puede decirse como una otra conclusión temprana, se mantiene coherencia con la normatividad ambiental en el sentido de que parques nacionales naturales y parques nacionales regionales son excluyentes para esta para esta inclusión de infraestructura y que la que hay existente fue primero construida y luego declarada el área protegida. Clarice, qué pena, yo comento ahí algo. Cuando te referís a áreas de exclusión, como para que quede claro para el público que nos escucha, un área de exclusión legal quiere decir que los inversionistas no podrán ubicar allí infraestructura, como tú ya lo aclaraste, ¿cierto? Y las otras áreas, a pesar de ser áreas protegidas, tienen otras categorías en los que los inversionistas, según algunas restricciones, sí podrán implementar infraestructura en ellas, ¿cierto? Entonces ya ahorita pues Clara aclarará cuáles fueron esas intervenciones en las demás áreas protegidas, ¿cierto? Porque no son exclusiones, sin embargo sí tienen figuras de protección. Ya puedes continuar. Sí, en concordancia con lo que explica Sara, entonces hay unas áreas protegidas que sí permiten el ingreso de infraestructura, pero ya no a nivel de exclusión, sino más bien como de restricción porque implican otros trámites ambientales como es la sustracción de como tal del área protegida, ya sea a nivel parcial o total. Y esto obviamente se canaliza con las diferentes autoridades ambientales. Sin embargo, entonces las únicas dos figuras a nivel exclusión para ingreso de infraestructura son parques nacionales naturales y parques nacionales regionales. Aquí vemos entonces estos porcentajes de intervención de estas líneas de transmisión en áreas protegidas. Tenemos entonces que el Distrito de Conservación de Suelos es esa área protegida con mayor presencia de áreas de servidumbres por líneas de transmisión, seguido del Distrito Regional de Manejo Integrado, los parques nacionales regionales que ya mencioné y las reservas forestales protectoras tanto nacional como regional. Ya vamos a ver un poquito esto gráficamente. Bueno, entonces en relación con los valores de representatividad de cada una de las áreas protegidas y de los ecosistemas estratégicos, en comparación con la totalidad de las áreas bajo la figura de protección, tenemos que las áreas protegidas más representativas son lo de los parques nacionales naturales, seguido de los distritos nacionales de manejo integrado. Esto obedece estrictamente a la relación del área como tal, porque su categoría y por su categoría pues, de interés nacional y la regulación ambiental que los ampara. De por sí, los parques y estos distritos son supremamente grandes en área, entonces a eso podemos atribuirle esa representatividad. Sin embargo, la segunda figura que jurídicamente estaría a la altura del Parque Nacional Natural es el Parque Nacional Regional, pero este tipo de área protegida tiene aproximadamente 43.4 hectáreas intervenidas, como lo acabamos de mencionar. Y a pesar de que hemos analizado 12 tipos de área protegida, el Parque Nacional Regional, por tener esta infraestructura allá, es el quinto en representatividad dentro del SINAP. Entonces, bueno, nos seguimos con los santuarios de flora y fauna. Ocupan el tercer puesto en representatividad, seguido del Distrito Regional y el Parque Nacional Regional y las reservas forestales. Si quisieran ampliar de pronto información sobre los parques naturales los parques nacionales regionales que están en zonas o que las servidumbres están en ellos, podemos dejar unos links al final de la presentación, simplemente como a manera de complemento. Este es entonces lo que nos lleva a concluir esta primera parte del estudio y es que los distritos de conservación del suelo, con un 0.08 del total de esta categoría, que tiene aproximadamente 72.537.8 hectáreas, tiene
un porcentaje de afectación más alto que el resto de las áreas protegidas. Sin embargo, o sea, me gustaría recordar que la función específica de este tipo de área protegida, que es el distrito regional, el distrito de conservación de suelos, es esencialmente un distrito para la recuperación de los suelos alterados o degradados o la preservación de los fenómenos que causan la alteración y degradación, especialmente por temas de vulnerabilidad de condiciones físicas o climáticas, ¿cierto? Entonces, son zonas que, si bien es un área protegida, están con un valor más alto que el resto. Importante mencionar aquí, eh, como ven, los valores son de 0.0, o sea, estamos hablando de órdenes muy pequeños, como les mostré en las primeras imágenes, que se pensaría en su momento que son áreas o que la afectación por servidumbres de líneas de media y alta en áreas protegidas es supremamente amplia y en realidad la relación de áreas es realmente pequeña. Esto obviamente, vuelvo a hacer la salvedad, no habla de impactos ambientales específicos, pero en relación de áreas es poca. Y además estamos considerando un área de influencia como la servidumbre neta. Si fuéramos más específicos, estaríamos con datos de sitios de torre en particular. Entonces, estos valores son incluso más bajos. Para el caso de los ecosistemas estratégicos, es importante mencionar que el complejo de páramos fue el que nos arrojó un mayor valor con respecto a los demás ecosistemas estratégicos. El complejo de páramos es un ecosistema con una representatividad relativamente baja, porque es el área, eh, o sea, es un área muy vulnerable. Últimamente, en la evolución de la normativa ambiental colombiana, vemos la importancia y el protagonismo que han tomado los páramos en el país y nos alegramos por eso. Sin embargo, es un área, de acuerdo a este estudio, que nos representó el mayor porcentaje de presión respecto a las servidumbres de líneas de media y alta tensión, porque son el área de ecosistemas estratégicos con mayor intervención de este tipo de infraestructura. El segundo ecosistema estratégico con mayor porcentaje que vimos evidenciado fue el de bosque seco tropical, y le siguen las áreas prioritarias de conservación del COMPES, que es un tipo de área que más que, o sea, tiene muchas áreas en hectárea, pero son bastante diversas, o sea, no podemos hablar que sean homogéneas ambientalmente hablando, pero tienen una suma de áreas importante. Voy a explicar esta diapositiva y paramos para evacuar unas preguntas que tengo pendientes, me avisan por allí. Listo, entonces como les muestro aquí están los datos del complejo de páramos. Lo que estamos explicando, los AICA son áreas importantes para la conservación de aves, si bien también la representatividad es alta debido a la magnitud del área y la distribución espacial en el país, no representaron como tanta problemática frente a los complejos de páramos. También tenemos reserva de biosfera y reserva forestal de ley segunda. Eso lo vemos exactamente en este gráfico, con complejo de páramos seguido de bosque seco tropical y áreas de conservación de COMPES. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Luis, ¿me indicas qué preguntas han hecho? Sí, Jesús nos menciona que si los páramos, en qué categoría de ecosistema o área protegida se encuentran. Los páramos se encuentran dentro del grupo de áreas que estamos denominando ecosistemas estratégicos, porque como tal los páramos no están dentro de las áreas del CINAP ni de las áreas del RUNAP, como si, o sea, sí pertenecen al sistema de monitoreo grande que hace el Ministerio de Medio Ambiente, pero no están dentro del CINAP, ni hacen parte de las áreas RUNAP. Sin embargo, son un ecosistema muy sensible. Hace poco se ha venido dando una evolución muy interesante con respecto a los páramos y a su delimitación, y posteriormente veremos
de la mano de las autoridades ambientales, declaraciones sobre las categorías de manejo y las zonificaciones de manejo de estos ecosistemas de páramos. Adelante, Sara. Adelantándome un poco pues como a las conclusiones, desde los resultados ya vemos la sensibilidad de este ecosistema estratégico, porque como Clara bien lo dijo, no es un área protegida y no tiene un sustento legal que permita dar exclusión o que permita una restricción. Y ya vemos la debilidad de la normatividad con respecto a los páramos. La delimitación de páramos nunca ha sido clara en el país. Lo único que tenemos son una información cartográfica que está dentro del SIAC y que no es oficial y que en realidad no sabemos cuál es la delimitación precisa de páramos, cuáles son los páramos. Y por eso esto crea vacíos legales que los inversionistas muchas veces usan para entrar dentro de estas áreas. Y aunque sí se han hecho avances, aún hay unos vacíos legales muy grandes que lo que hacen es que, aunque sea un ecosistema estratégico, gran parte de la infraestructura está dentro de este tipo de ecosistemas. Adelante, Clara. Listo, no sé, Luis Felipe, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, Jesús Castrillo nos pide por favor recordar cuál es el marco regulatorio por el cual se está rigiendo la presentación. Creo que es sobre qué marco regulatorio estás basando la presentación. Pues, a ver, el marco regulatorio implica pues como varias cosas, pero la que estamos mencionando básicamente es el decreto 2372 del 2010, en el cual se reglamentan como todo se habla sobre la creación del sistema de áreas protegidas, se explica en detalle y se define muy claramente cada una de ellas, se habla sobre los ecosistemas estratégicos en el artículo 29. Y bueno, todo esto engloba también otro marco interesante que es el 1072 del 2016, que es el Decreto Único Compilatorio del Sector Ambiente. No sé si con eso respondo tu pregunta o seguimos con otra. Bueno, el chat, aquí tenemos otra pregunta y es de parte de Edwin Orrea, que nos pregunta lo siguiente: ¿se tiene contemplado por la UME actualmente una expansión de líneas de transmisión y servidumbres hacia el oriente del país, debido a que no existen una gran cantidad de áreas protegidas que ha imposibilitado llevar a cabo proyectos energéticos hacia esas zonas orientales? Bueno, sí, o sea, nosotros tenemos incluso información, como mencionaba Sara, de los portales oficiales que maneja la autoridad ambiental, que es el Sistema de Información Ambiental Colombiano. Esta información del SIAC está siendo constantemente alimentada por la Unidad de Planeación Minera Energética, por el Ministerio de Minas. Estos trazados de las líneas son exactamente los que ha licenciado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque son las líneas de media y alta. En el caso de las líneas de baja tensión, pues que las que no están sujetas a licencia no están aquí, y obviamente, como mencionamos al inicio, el tendido de baja tensión no se tiene bien cartografiado. Con respecto a la delimitación de nuevas áreas protegidas y de nuevos parques, también estamos contemplando, eh, que también está la información disponible para consulta en el momento que ustedes lo deseen. En el SIAC hay varios shapes, o sea, archivos de tipo cartográfico que muestran las nuevas áreas de parques que van a declarar en el país y que están en proceso de declaratoria. Sin embargo, estos datos, cuando se habla de nuevas áreas de parques, si bien es interesante para analizar, sesgaría un poquito el estudio, porque lo que queremos, como mencionamos al principio, como objetivo principal era tomar una foto del estado actual de la intervención de esta infraestructura en las áreas protegidas declaradas hoy en día, ¿sí? Las que están vigentes. Clarice, esa pregunta que hacen es de discusión, pues me parece importante, porque en realidad sí hay grandes áreas protegidas hacia el oriente del país. Sin embargo, este estudio únicamente evaluó
áreas protegidas, pero cuando tú piensas hacer un proyecto de infraestructura, tú debes revisar todos los componentes, es decir, el componente físico, biótico y socioeconómico. Entonces, la historia nos dice que el componente socioeconómico en la zona oriental del país ha sido bastante complejo, ¿cierto? Grupos armados, comunidades indígenas, resguardos campesinos, en realidad, digo, reservas campesinas, en realidad, aunque no es una zona compleja en áreas protegidas, y eso es, lo digo entre comillas, hay muchísimos otros condicionantes ambientales que no responden al componente biótico, pero sí al socioeconómico y al físico, que aunque no los tuvimos pues en cuenta en este estudio, quizás sea una de las razones por las que la expansión eléctrica hacia la área oriental del país haya tenido más problemas. Eso es como la respuesta que pienso yo. Y adicionalmente a eso, pues me parece completamente válido pensar que se podría ser un futuro tema de investigación, pero le veo una gran restricción y es el acceso a la información, empezando porque los planes de expansión de la UME se han estado transformando también con la entrada de las renovables y está pues como el tema energético en el país muy cambiante y esta información cartografiarla toma tiempo, toma años y como les dije al principio, esta ya está construida, aún así la información no es de dominio público. Entonces, pero sería un excelente tema de investigación más adelante. Bueno, no sé si hay preguntas o seguimos con la... Hay una última de parte de Rodrigo Hernández y ha hecho unos comentarios acerca de si se tuvieron en cuenta los planes de expansión de la UME para todas las áreas del país. Él más o menos hace una reflexión y dice que de acuerdo a lo que se ha mencionado hasta ahora en la sesión de respuestas, al parecer no se contemplaron. No sé qué tienes para decir para eso. No, como mencionamos, es la información de este estudio parte de la infraestructura ya construida, es decir, de las líneas que ya están licenciadas y que por tanto pueden estar tanto en etapa de construcción y otras ya pueden estar en etapa de operación. Es decir, la información a la que se accede en el Sistema de Información Ambiental colombiano, o sea, en etapas de licenciamiento, es infraestructura ya construida, no hace parte de los planes. Obviamente mucha de esta información, es decir, las líneas de transmisión han sido planes de expansión de los años pasados, ¿cierto? Muchas de las líneas de 500 que tenemos y 230 hacen parte de los planes de expansión de la UME de años pasados. Sin embargo, es difícil para nosotros conocer los planes de expansión y los trazados reales porque es que empezar a hablar de afectación de áreas por servidumbres sobre trazados que son esquemáticos es irresponsable a cierto punto, porque si bien nos podrían dar una idea de dónde va a ser la afectación de en la zona del país y como decía Sara, interpretar un poco tempranamente cómo va a ser el tema socioeconómico, político, de conflicto, de seguridad, etcétera, incluso ambientalmente, es complejo porque cada inversionista tendrá la potestad de definir su trazado por unas áreas de estudio que son supremamente amplias. Nosotros llegamos hasta el punto de conocer las alertas tempranas que saca la Unidad de Planeación Minera Energética y conocemos que estas áreas, estas alertas tempranas más o menos esquematizan como todo el panorama ambiental de la zona, pero no obligan ni mencionan al inversionista un trazado, una ruta exacta. Entonces, por eso no podemos comprometer datos sin conocer eh, lineamientos exactos o sitios de torre, tablas de plantillados, etcétera, ¿cierto? Como por esa restricción técnica básicamente. Luis, ¿hay más preguntas? Seguimos. Eh, Vamos a dejar esta como la última de esta sesión para continuar con los siguientes slides. Igual, si hay personas que quieran compartir alguna otra pregunta, la pueden hacer en el chat y yo se las transfiero a a los expositores al final de la jornada. Entonces, la última proviene de Paulo de Oliveira, el cual nos hace un comentario y es que la UME menciona en su plan de expansión la construcción de una línea en corriente continua de 550 kilovoltios con 2.000 torres y 600 kilómetros entre La Guajira y el occidente del país. En este caso, la servidumbre no se encuentra reglamentada aún por el RETI. Esta situación podría afectar la metodología y los resultados a futuro. Eh, Interesantísimo.
la verdad desconozco de un proyecto con tal magnitud. En ese caso le corresponde al Ministerio de Minas y por supuesto a la Unidad de Planeación Minera Energética mirar cómo adapta el reglamento técnico de instalaciones eléctricas y el tema de la servidumbre de una manera proporcional y obviamente alimentados por un contexto técnico regional de cómo sería la servidumbre en este caso. Va a ser interesante conocer más datos sobre este proyecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, sigamos. Eh, igual ya casi terminamos. Denme un segundo, por favor. Estamos cerca, qué bueno. Para que sigamos incluso las discusiones y las preguntas que tengamos por ahí en remojo. Veamos rápidamente. Para los niveles, los 6 niveles de tensión evaluados, encontramos un total de 10.119.72 hectáreas intervenidas por servidumbres de líneas de transmisión distribuidas en 16 de las 18 áreas protegidas y de los ecosistemas estratégicos evaluados. Los ecosistemas estratégicos tienen más hectáreas intervenidas por servidumbres, con un total de 8.284.07 hectáreas frente a solo 1.853.65 de las que sí están intervenidas pero en áreas protegidas. Importante, esto está en concordancia con la normatividad ambiental vigente, es decir, se veía venir que si las áreas protegidas tienen los esquemas de protección que tienen, pues entonces otras figuras ambientales como los ecosistemas estratégicos estén un poquito más desprovistos de, digamos, de protección. Sin embargo, hay otras figuras que también reglamentan estos ecosistemas que las podemos conversar más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que la diferencia entre esta afectación que decimos es bastante marcada es del orden de 8-1 para figuras de conservación en el grupo de ecosistemas estratégicos frente a la de áreas protegidas. Es decir, por 8 ecosistemas estratégicos intervenidos solo encontramos un área protegida afectada. Evidenciamos además un vacío en la información cartográfica, como mencionamos antes, para el tendido de baja tensión, información cartográfica que es necesaria también levantar a futuro, porque no solo pues a nivel técnico es importante conocer estos trazados, sino también ambientalmente hacer el seguimiento de los posibles impactos y compensaciones y además la expansión del sistema como tal, hacia dónde va y cómo se conversa esto con las nuevas figuras de protección de ecosistemas que se vayan generando en Colombia. Se recomienda en general ampliar este análisis en futuras investigaciones para complementarlo con las declaraciones recientes de las nuevas áreas protegidas de parques, que eso incluso lo comentó uno de los asistentes, y importante que tenga información cartografiada, fiable y actualizada. En las salidas cartográficas de este estudio se vieron pues como las zonas del país con mayor presión debido a esa infraestructura eléctrica de los proyectos lineales. Sin embargo, vimos el orden pues de magnitud de afectación que realmente fue bastante bajo y importante en este punto aclarar que eso no es, o sea, hicimos clips interesantes fue con las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, pero un paralelo interesante a este estudio sería cómo sería esa área de afectación que no hace parte del SINAP, ¿cierto? Y que no hace parte de las áreas protegidas porque podemos encontrar volúmenes de afectación bastante diferentes y marcados. Se evidenciaron entonces nuevos retos desde la normativa ambiental para la protección, conservación o uso sostenible dentro de los ecosistemas estratégicos del país. Además, también por la cantidad de proyectos, las líneas de 230 vimos que tienen mayor presencia al interior de áreas protegidas, que en realidad fueron en 7 categorías de áreas protegidas, pero hay mayor porcentaje de afectación en líneas de 500 kilovoltios debido pues al ancho de servidumbre, que afectaron exactamente 4 tipos de áreas protegidas. Este análisis puede complementarse además con series temporales, como mencionábamos con alguno de los asistentes, para analizar el estado actual que se presentó
versus el progreso en el tiempo, es decir, tanto para atrás como para el futuro, teniendo en cuenta esa expansión del sistema, la planeación de los entes territoriales y además incluir en el análisis los impactos ambientales específicos y que han sido característicos y muy propios de la construcción y operación de líneas de transmisión de media y alta tensión. Ahora sí, no sé si alguien más tenga algún aporte desde su experiencia, desde su trabajo, desde su área de trabajo o campo de acción que puedan enriquecer este estudio. Nos encantaría escucharlos. Aquí tenemos una última pregunta de Jesús Castrillo. Nos dice, ¿el estudio se proyectó hasta qué plan de expansión de la UPME? El estudio se planteó hasta bueno, tengo tengo mis dudas porque eso en realidad está en los metadatos de la información que se descarga del SIAC, pero creería que incluye 2017, incluye 2017. Perfecto. Si alguno de los invitados tienen de los asistentes, perdón, tienen alguna pregunta, pueden, activar su micrófono y pueden formularla a los conferencistas. Sebastián Gómez nos pregunta, ustedes tienen todos los datos con respecto a las áreas protegidas que actualmente se han declarado como tal. ¿Existe algún porcentaje de error en su estudio con las áreas que aún no se han declarado como protegidas, pero en teoría deberían serlo? No, en realidad no, porque el tema de opinar sobre la pertinencia o no de la declaración de una nueva área protegida escapa al alcance de este análisis, incluso eso es una pregunta de una mayor magnitud. Este país es complejo y como ven también está muy bien armado en tema de áreas protegidas y eso hace que incluso la complejidad aumente un poco más, en el sentido de que mm, la normatividad se va modificando, va evolucionando con el tiempo, pero va por caminos, digamos, relativamente diferentes a lo que se plantea en el plan de expansión. Entonces, si bien la mentalidad del Ministerio de Minas también ha sido incorporar los criterios ambientales desde el diseño, por ejemplo, como iniciativas como la de alertas tempranas que plantea la UPME, como junto con los documentos del inversionista cuando saca las convocatorias de transmisión, eh, son determinaciones distintas de equipos de trabajo distintos y que involucran obviamente muchas más disciplinas. Rodrigo Hernández tiene alguna consulta, tiene habilitado el micrófono, no sé si nos quiera comentar. No, básicamente, ¿me escuchan? Sí, adelante, por supuesto. No, quisiera hacer una aclaración referente a la pregunta que hizo Jesús sobre hasta qué plan de expansión de la UNME se tuvo en cuenta en el estudio. Simplemente es para aclarar que en este momento todo lo que es el sistema interconectado nacional tiene muchos proyectos que se encuentran atrasados desde varios planes atrás, pero también hay unos proyectos que ya han entrado de esos planes. Me explico. Por ejemplo, en el plan de expansión 2010-2024 hay varios proyectos para el país que aún no han sido licenciados, ni siquiera, por diferentes, digamos, situaciones, pero no se han podido licenciar, así como, por ejemplo, hay algunos proyectos en planes posteriores que ya están licenciados y algunos construidos. Entonces es pues difícil hacer un corte hasta qué plan de expansión se tuvo en cuenta por esa situación. Gracias, Rodrigo. Adicional a esa complejidad, tendríamos que entrar a revisar de las 54 líneas de transmisión que estábamos analizando en el estudio, cuál de ellas hacía, eh, pues cuál de ellas pertenecía a cuál plan y si eran, si estaban ya en etapa incluso de construcción o no, pero sí, ese es un muy buen aporte. Muchas gracias. No sé, Luis, si tenemos algo adicional. Sí, Jorge Arturo Pulido nos pregunta, ¿qué tanto inciden las compensaciones ambientales desde la fase de planeación de las líneas y su aplicación en la infraestructura ya existente?
Uy, yo me pido esa también. Pues claro, y si quieres, da tu opinión y ya hablo yo, listo. Adelante, Sara, te escuchamos. Nada, que una de las conclusiones importantes que me parece a mí de este estudio y que podemos rescatar es que esto lo que genera es una priorización en la conservación. Es decir, yo con esto puedo ver, bueno, por lo menos en el sector eléctrico, yo con esto puedo ver qué áreas exactamente están siendo más afectadas y si mis figuras de protección en realidad están sirviendo o no, ¿cierto? ¿Y qué tanto inciden las compensaciones desde la fase de planeación? Eh, por supuesto, es importantísimo. Ahorita hay un manual muy nuevo de compensaciones que salió en el 2018, el año pasado. Y estas compensaciones, ustedes no saben lo importante que es la planeación desde el comienzo, porque en realidad son un chicharrón para muchísimos inversionistas. Y como el manual es tan nuevo, todavía hay muchas dudas, hay muchas cosas pues como en el aire que hay que empezar a aterrizar. Entonces sí, es muy importante en la planeación de las líneas ver hacia dónde va la compensación. Hay varios mecanismos de compensación. Y por ejemplo, viendo qué áreas o qué ecosistemas estratégicos alrededor del área de influencia de su proyecto están menos protegidos, usted podría planear su compensación viendo cuáles áreas entonces son las que necesitan un mayor apoyo para su conservación, que es una de las conclusiones pues de este estudio, que obviamente se podría extrapolar a otros sectores, no solamente al sector energético. Sí, adicionalmente me quisiera complementarle la respuesta a Sara. Don Jorge, muchas gracias por su pregunta. En la infraestructura construida, esos planes de compensación son supremamente completos y como mencionaba Sara, la actualización de ese manual obliga casi que a replantearse unas nuevas estrategias de compensación mediante excelentes mecanismos que en lo que favorecen y en lo que más se marca es en bajarle a esa vulnerabilidad que tienen, por ejemplo, los ecosistemas estratégicos que están siendo tan sensibles y que son tan variables y que están siendo, sí, por qué no decirlo, muy intervenidos, más que las áreas protegidas, evidentemente. Y definitivamente en las áreas, en las líneas ya construidas, esos planes son vitales porque si bien veíamos que hay unos valores de representatividad de cada área protegida dentro del todo el sistema nacional, cada una de ellas tiene unas particularidades que definitivamente van a hacer que esa área de intervención se mitigue y sea mucho menos impactante cuando se tienen unos excelentes planes de compensación. Eso casi que a futuro puede menguar mucho ese grado de afectación. Obviamente algunos proyectos no llegan a estar a revertir todos los procesos o impactos residuales negativos que se tienen evaluados dentro de ese impacto ambiental, pero sí garantizan a futuro que esa intervención, este grado de intervención que estamos viendo casi sea nulo, ¿cierto? En la medida en la que la compensación se haga bien hecha, esos impactos pueden ser muy reversibles. Luis. Rodrigo menciona que tiene algo que quiere aportar a esta última pregunta. Rodrigo, ¿puedes habilitar tu micrófono? Gracias. No, yo quisiera como complementar a la pregunta de Jorge Arturo cuando dice que qué tanto inciden las compensaciones ambientales desde la fase de planeación, pues inciden un montón, porque para las empresas realizar las compensaciones es un proceso que es extremadamente costoso, oneroso, además que genera muchos, digamos, trámites o situaciones que pueden en un momento dado presentarse como restricciones para los cronogramas de los proyectos. Así las cosas, desde la planeación lo que se intenta es que las rutas seleccionadas en esas etapas preliminares pues tengan la menor intervención en, digamos, cualquier área protegida o susceptible de compensación, una vez más, porque eso lo que genera es costo para los inversionistas. Es correcto. Recordemos adicionalmente que el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad nos plantea una jerarquía en la mitigación
de estos impactos, y esa es quizás la clave de un buen plan, un exitoso plan de compensación, y es que desde el diseño, desde etapas tempranas de un proyecto, se logren evitar, mitigar, corregir, y después solamente sea necesario compensar solo una pequeña fracción de aquellos impactos que no fue posible mitigar, corregir, ¿cierto? Y evitar. Entonces, clave en etapas de diseño para esta infraestructura, este tipo de infraestructura, y que además tiene tanto, tanta publicidad, y últimamente son tan mencionadas en las secciones de licenciamiento, tener un excelente plan de compensación. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, también por tu aporte. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta o aclaración que quiera que los expositores mencionen. No, finalmente no. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a la ingeniera Clara y la ingeniera Sara por aceptar nuestra invitación. Por acá siempre bienvenidas. Ojalá en un posible próximo webinar sobre este tema que logró mucha aceptación por parte de nuestro público objetivo. No, para nosotros es, antes es agradecerles a ustedes, a los organizadores y a los asistentes por por toda su atención y por habernos escuchado y participado, que para nosotros también es una sesión muy enriquecedora, y por supuesto este tema es de bastante interés para nosotros y seguirá siendo motivo de investigación que esperamos seguir compartiendo por este medio con ustedes más adelante. Hasta luego a todos y mil gracias por los aportes tan valiosos y por su participación en este webinar. Extiendo pues la invitación a que si hay preguntas, comentarios, experiencias, estamos pues disponibles a responderlos. Y no, de nuevo, muchísimas gracias pues como por la participación. Antes de despedirme, quisiera invitarlos a todos a seguir las redes sociales de IEEE Colombia. En Facebook la pueden encontrar como IEEE PES Colombia. El capítulo profesional de la Sociedad de Potencia de Energía, a su vez, está también participando en la Feria Internacional del Sector Eléctrico, el FISE, que se va a desarrollar en el mes de diciembre en la ciudad de Medellín. En ese orden de ideas, los invito a revisar las redes sociales tanto del Instituto de Ingenieros Eléctricos o Electrónicos de IEEE Colombia como del evento FISE, en el cual se va a estar relacionando todos los atractivos industriales y académicos que va a tener este evento. Entonces, los invito para que por favor nos sigan en las redes sociales de este evento. Por último, hay varias preguntas con respecto a las memorias del evento. La presentación de diapositivas se les va a hacer llegar en las próximas semanas, y estos y los anteriores webinars han sido grabados y van a ser subidos en el Centro de Recursos Multimedia que tiene la Sociedad de Potencia y Energía. Ese trámite se demora un poco, entonces la presentación en video como tal se demora un poco, pero la presentación de diapositivas se les va a hacer llegar a través de correos. Entonces, no siendo más, agradezco mucho su participación y esperamos verlo en nuestro próximo ciclo de webinars. Hasta luego y buenas noches.